Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo había anunciado antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. Ayer también despedí el programa anunciando que Gustavo Gorriti nos iba a acompañar esta mañana. Están de aniversario, son 15 años de trabajo ininterrumpido de IDELA Reporteros, que como he dicho ya en varias oportunidades, sin duda es la unidad investigativa más importante que hay en el país y ha contribuido de manera significativa, diría yo, en los años que tiene existencia, a poner sobre la mesa eventos fundamentales para entender el Perú en los últimos tiempos, a través de la lucha directa contra la corrupción, a través de un periodismo riguroso y valiente, y por supuesto esto ha tenido reacciones y respuestas de la ciudadanía en un momento que respaldó de manera animada ese proceso que se inició, pero después también de una arremetida brutal de los que aparecían claramente comprometidos en lo que ellos inicialmente planteaban como hallazgos y fueron pieza fundamental para que después ya la justicia encaminara esto en investigaciones que hoy día ya estamos viendo y lo hemos comentado aquí en varias oportunidades, tambaleando de una u otra manera. No necesariamente porque la razón esté del lado de los imputados, sino porque esta arremetida es brutal y quienes están en el poder la animan, la alientan y por supuesto permanentemente la impulsan. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por venir. Muy buenos días. Gracias, Glatzer. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones. Yo creo que en estos tiempos tan duros, donde el periodismo independiente cada vez se vuelve más necesario, 15 años en el marco de lo que han sido las turbulencias de por lo menos los últimos, es algo que habría que poner en relieve. Y por ahí quisiera yo comenzar, Gustavo, una cosa muy general y después entramos a cosas más específicas. 15 años en el Perú en estos tiempos son probablemente 100 o 80 años en otros países, por la intensidad de cómo se han producido los hechos. Yo diría que hay un corte del 16, 18 en adelante, donde las cosas cambian significativamente en el país y en buena medida por investigaciones que ustedes impulsaban. Quiero plantear dos que son probablemente la matriz de lo que ha pasado en el Perú en los últimos tiempos. La investigación Lavallato y su correlato judicial de cara a la impunidad que se procuraban los involucrados, el caso Cuello Blancos del Puerto. Digamos, un repaso a los 15 años tomando como referencia estos hitos recientes. ¿Cómo ves el país y cómo se ha movido en los últimos tiempos? Bueno, como escribí el editorial sobre esto, escribí de que estos 15 años, que en la vida de una persona básicamente ilustran las inquietudes y las esperanzas de la adolescencia, en el caso del periodismo y en el caso del tipo de periodismo que hemos hecho nosotros, más bien son una muestra de longevidad, estos longevos 15 años. Así se llama la editorial, sí. Si es que no la han leído todavía, leanla de Gustavo Gorriti. Como tú dices, sí, en estos tiempos hemos pasado lo que en otras naciones, en otras circunstancias, son la suma de varias vidas. Han sido, como es la historia del Perú, llena de excepcionalidades que entran después a la grisura, de anormalidades que de una u otra forma también terminan desembocando en el desierto. Pasamos, recuerda, en el comienzo del siglo, en la transición del siglo, pasamos de una dictadura, la de Fujimori y Montesinos, que se derrumbó en medio de escándalo, de corrupción, revelados con un gran detalle, el detalle que ellos mismos hicieron en los Vladivideos, en los audios y en todo eso, que impactó profundamente a la gente por la extensión, la profundidad que tuvo, el detalle obsceno de la corrupción, ver a figuras que habían tenido una actividad pública, etcétera, inclinada sobre la mesita contando los fajos de billetes junto con su principal corruptor, Montesinos, por supuesto impactó mucho en la gente y hubo, lo hemos tendido a olvidar, entonces una gran esperanza en ese resurgimiento democrático, en lo que él representaba, en lo que se podía hacer. Muchos hablaron un poco con esa tendencia al lugar común que existe en el Perú de una refundación de la República. Se buscó de hacer reformas judiciales, reformas fiscales, institucionales en general, a un Estado que había sido encanallecido por la corrupción de esa dictadura. Y entonces empezó con mucha esperanza. Ahora, pero ese lado de esperanza... Esa esperanza duró poco. Sí, esa esperanza estuvo acompañada
de otro elemento que fue significativo a inicio de siglo, que fue que los que habían estado vinculados a la dictadura de Fujimori sintieron y acusaron recibo del golpe severo que la democracia daba a la dictadura, digamos, ¿no? Sí. Y agacharon cabeza, y en algunos casos inclusive participaron o intentaron o simularon participar haciendo el puente hacia una cosa distinta. Sí, claro. Pero el tiempo pasó y esa esperanza fue desvaneciéndose por la manera como los que tenían el poder y lo ganaron a costas de la recuperación de la democracia, bajaron el acelerador, los otros se reubicaron y muy prontamente después otra vez empezaron como a tomar, digamos, las riendas de lo que se vino. No duró mucho. No duró mucho. Hasta que de nuevo se mezclaran los torrentes, Sí. se mezclaran las corrientes, se mezclaran las aguas. De hecho, casi desde el primer momento, ya había conexiones que pugnaban por lograr de que tal o cual video desaparezca, de que no exista tal o cual cosa. Pero lo más importante de todo es de que el gobierno que emergió, primero el 2000, que la transición sí cumplió básicamente con sus objetivos, pero a partir del 2001 con Toledo, había una gran esperanza, esa esperanza que se dio en la Sí. campaña del año 2000, pero que fue rápidamente se atolló, encalló en escándalos que eran básicamente de ineficiencia, de frivolidad, de una visión casi caricaturesca de la acción, y que después dio lugar a que en esos años precisamente, cuando se buscó de hacer todo un conjunto de acciones, de inversiones fuertes en infraestructura, etcétera, que eran en sí mismas válidas, Sí. ¿no es cierto? Pero esas grandes inversiones dieron lugar a lo que, desde el comienzo, a lo que después fue el escándalo de corrupción de Lavallato. Por lo cual está decir, sentenciado ya Toledo, ¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, mientras todavía estaba presente, mientras todavía estaba vigente, todo el escándalo de corrupción del Fujimorato y el Montesinato, ya quienes estaban en el poder, quienes habían recibido el poder con el mandato de hacer los cambios profundos para que eso jamás vuelva a existir, para poder lograr la república austera de dirigentes capaces de conducirla, tal como soñaron próceres, digamos, como Sánchez Carrión, esa misma gente entró de inmediato al juego. Ya se De habían inmediato al encaminado en juego esa bajo ruta, las nuevas sí. reglas, y entonces ese tipo de cosas, el tener una retórica falsa por fuera y otra práctica por lo bajo, después terminó de nuevo, se fueron uniendo los corrientes, se fueron uniendo, o más bien uniendo los desagües. De tal manera de que la gran inversión en infraestructura, y hay que decir de otro lado, de que en esos años hubo un crecimiento económico importante, digamos, había una disfunción política, esto parecía como la democracia italiana, de que una disfunción que se acercaba al desgobierno, el gobierno perdió popularidad todo el tiempo, etcétera, pero la economía tendía a funcionar pese o con el impuesto adicional de la corrupción. No, y el interés de la gente, porque no se cayera esta transición y que siguiéramos avanzando a no regresar a Sí, los 90, sí. todavía tenía saldo, digamos, todavía la gente acompañaba eso. Tenía Toledo a veces se saldo. quedaba con 8%, pero reaccionaba de alguna manera y la cosa como que se recomponía y seguía, ¿no? Sí, no solo eso, sino que cuando precisamente las ineficacias, los escándalos, la visión de frivolidad, incompetencia, etcétera, que ahora sabemos que no era solamente incompetencia, se estaba dando, creció de nuevo, eso hay que recordarlo, desde el comienzo creció el grupo de gente que decía, bueno, pues por lo menos Fujimori parecía capaz, y empezó a haber un movimiento de votos hacia el fujimorismo, sí. y empezó la lucha, la pugna entre las fuerzas democráticas y aquellas que estaban por el retorno al autoritario. Pero en cada momento en que había peligro, en que faltaba liderazgo, ¿no es cierto?, en que escándalos y escandaletes y todo tipo de cosas surgían, la movilización para la defensa del sistema democrático fue siempre consistente. No falló, pese a que los candidatos que salían, por diversas razones y motivos, que eso es motivo de otro análisis, estaban muy lejos de ser lo que uno hubiera deseado. Pero
cuando se enfrentaban a los candidatos que representaban el retorno al fujimorismo, siempre ganaban. Sí, pues. Siempre ganaban. Entonces, sí se mantuvo esa fuerza prodemocrática, esa fuerza que buscaba una república mejor, pero estuvo manchado por una cantidad de escándalos, de acusaciones de corrupción, ineficiencia grave provocada, entre otras cosas, por la corrupción, que hacían necesario, hacían fundamental el que hubiera un periodismo de investigación capaz de sacarlo. Y es en ese contexto que luego de muchos intentos, y de haber tenido primero un plan bastante más ambicioso, pero que hubo que acondicionarlo a las circunstancias, en el 2009 se funda, y el 2010, hace 15 años, el día de San Valentín, publica su primera historia, su primera nota investigativa, y de los reporteros. Y a partir de ese momento, creo de que logramos hacer una contribución sustantiva a la investigación de casos de corrupción importantes en varios lados, en varios niveles, y a la vez creo que ayudamos a promover el que surgieran otros medios que hicieron una muy bienvenida competencia con nosotros desde el ámbito del periodismo de investigación sin fines de lucro. Sí, y también, digamos, el otro ámbito en el que contribuyeron de manera significativa, porque había un movimiento que en sí mismo parecía contradictorio en el ámbito del sistema de justicia, mientras a las alturas procuraban, en alianza con la corrupción, generar impunidad. A la base del sistema de justicia había un sector de jueces y fiscales que más bien de estas investigaciones iban alimentando también las suyas para sacar adelante estos casos. Pero quería decir, en el marco de la descripción inicial del gobierno de Toledo que tú has hecho, da cuenta de que de ahí en adelante el caso Lavallato o Lavajato termina siendo el cordón umbilical de todo lo que se viene después. Por supuesto. ¿No es cierto? Yo siempre repito una cosa que ustedes publicaron, que está en el marco de la investigación del caso Toledo que ustedes sacaron, cuando Maivan le dice o les dice que cuando Alan García va y le cuenta que Toledo había tenido tratativas corruptas con las empresas brasileras, pues García tenía lo que la munición que necesitaba para destruir a quien se suponía era su enemigo, pero no lo destruye con eso, sino más bien entiende que ese era el santo y seña para entrar, si no había entrado ya, y continuar esto, ¿no? Porque sigue Toledo, sigue García, sigue Humala, sigue PPK, y Keiko está todo el tiempo, porque era candidata que quería, y Odebrecht y otros querían que entrara, ¿no? Esa lógica de lo que los unía, el caso Lavallato, ¿en qué momento en IDL Reporteros cobra fuerza desde esa perspectiva, de no el caso circunstancial, sino el mecanismo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se llamó la serie? ¿Cómo se llamó la serie sobre el caso? Apenas salimos, y cuando estábamos buscando, aparte de las investigaciones inmediatas que hacíamos, cuáles eran las centrales, las básicas, vimos muy claramente que en la gran obra de infraestructura estaba la respuesta a muchas cosas. Entonces, y claro, las empresas del Grupo Brasil habían logrado clarísima predominancia entonces, en ese tiempo. Y fue entonces de que decidimos empezar a ver el caso. Y el 2011, mucho antes de que empezara el caso Lavallato en Brasil, publicamos las primeras notas sobre esto. ¿Y cuál era la razón? Y lo que nos había llevado a ver de que ahí estaba el eje de una investigación que era fundamental. El hecho de que había un gran esfuerzo por parte del gobierno de Toledo primero, de García después, para que se aprobaran los proyectos masivos dentro de lo que estaba, donde Odebrecht y las empresas, los consorcios y las empresas brasileñas con sus socios peruanos eran fundamentales. Además, muchos de ellos... Hasta el punto, de haber dejado de lado las observaciones importantes que hizo en su momento el contralor Matute, claro, ¿no es cierto? Claro. Eso fue un punto importante. Lo desecharon, lo dejaron de lado. Y después de eso,
la cosa que vimos claramente es de que se hacía el contrato, se ganaba la buena pro, pero muy poco después se empezaba a ver adendas. Sí. Adendas que duplicaban y en ocasiones triplicaban, hasta cuadruplicaban el monto inicial, y que esas eran aceptadas. Entonces eso estaba clarísimo. Eso no era normal. Afectaba el proceso en un conjunto, y es sobre eso que hicimos las primeras notas. Entonces, cuando el caso Lavallato empieza a reventar en Brasil, vimos de que era absolutamente fundamental ir al fondo, de que no estaba solamente circunscrito, vinculado a Brasil, a Petrobras, como fue al comienzo, ¿no es cierto?, sino que iba a tener una extensión que iba a abarcar a toda América Latina y, por supuesto, muy en especial al Perú. Entonces, casi desde el comienzo decidimos concentrar esfuerzos en eso. Viajamos una y varias veces, tanto a Curitiba como a Brasilia, Sao Paulo, etcétera. Buscamos entrar en contacto con fuentes, tanto colegas nuestros en cuestiones investigativas como abogados de las partes, los fiscales, procuradores, les llaman ahí, que estaban vinculados con eso, de tal manera de que estuvimos en condiciones de armar una investigación que obviamente requirió mucho esfuerzo, el desarrollo de muchas fuentes, como para poder llegar a las revelaciones que conseguimos. No, además, parte de la coartada de las empresas brasileñas en su relación corrupta con los estados, y en el Perú se expresa con claridad, fue hacer, digamos, situaciones de apariencia compleja para que no se evidencie la coima. Por ejemplo, llegaban, tú lo acabas de plantear, a generar de interés nacional las obras que tenían que impulsar, claro, que requería aprobación del Congreso. Entonces, claro, en apariencia era un asunto que nadie así nomás podía manejar porque tenía como varias capas. Pero todo estaba bien pensado porque coimeaban al que competía a la presidencia de la República, al que iba a ganar, al que iba a perder, a los congresistas de oficialistas, a los congresistas de oposición, porque iban en eso. Cuando hacían arbitrajes, comían los árbitros, así es, tenían la cosa arreglada, pero naturalmente cuando uno observaba eso de cerca, y por ejemplo veías que de 45 arbitrajes habían ganado 42, ¿no es cierto?, 42, y que en términos de dinero eso representaba algunos cientos de millones de dólares, pero en los pocos que el Estado había ganado significaba cero o casi nada. Entonces, pues estaba claro de que eso no era normal, de que no correspondía a un desarrollo lógico de los hechos, y entonces había que investigar mucho más. En las investigaciones, una vez de que el caso Lavallato de nuevo revienta y estaba precedido por otros casos anticorrupción muy importantes en Brasil, entonces es cuando, buscando la fuente, buscando las cosas, empezamos a descubrir los hilos que lo vinculaban con la corrupción acá. ¿Y cuándo acusa Recibo de la importancia del caso el sistema de justicia peruano para encaminar investigaciones ya en el ámbito de la persecución más penal, digamos, ¿no? ¿Y en qué momento sienten ustedes que acusan Recibo lo que acababan de ser descubiertos en una trama que se había permanecido oculta? Porque ya había operadores de casi todos los partidos, después se ha podido ver con detalle, pero claro, que nadie sabía que estaban metidas. No se le podía ocurrir a nadie que la gente que salía en la televisión a hablar de buenas prácticas y democracia estaba recontra metida ya en estas tramas desde muy temprano. No solamente la gente que está, una gran parte de los empresarios, una parte sumamente importante, un gran número de estudios de abogados que estaban totalmente metidos en eso, un gran número de periodistas también trabajaba dentro de ello, y no se diga de los políticos. Y de las autoridades. Claro. Entonces... claro, por eso parecía como que nada iba a pasarles, porque estaban entre ellos muy bien protegidos. No solamente eso, sino de que lo que empezamos a ver una vez que se avanzó en ello es de que habían desarrollado, en especial Odebrecht, una ingeniería del soborno sofisticada y compleja, ¿no es cierto?, que tenía muchos más pasos que las que normalmente se daban en otros casos de Cutra, donde sí tú encontrabas de que te abrían una cuenta afuera, de que podían hacer una sociedad, una offshore en Panamá y una que dependía de otra de las Islas Palau, en fin. Pero no, en el caso de Odebrecht, lo que vamos a ver fue el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era toda una organización, como en esto la firma,
que estaba aparte, que funcionaba aparte de Odebrecht, que tenía unas pocas conexiones, y las conexiones eran tanto para recibir de un grupo muy limitado de funcionarios allá a quienes había que coimear, por cuánto se los coimeaba, para desarrollar a partir de ese momento todas las órdenes que llevaran a un sistema complejo de pagos con un conjunto de offshores y de diversas compañías, para que finalmente llegara a donde llega. De tal manera de que esa era la garantía para los corruptos de una impunidad virtualmente asegurada. Ya. Ahora, insisto en esto de cuando ustedes, en el marco de la proyección que hacen sobre lo que esto podía significar, ¿no es cierto? Porque al comienzo había muchos indicios, muchos elementos, y que después que todos han sido, digamos, corroborados en su dimensión real. Pero ¿cuál es el que entienden ustedes el primer acuse de recibo de estos diciendo nos han ampallado, ¿no? Es como en el caso de los cuellos blancos, cuando, digamos, el que era el control interno dice, nos tienen grabados, ¿no? Es como que se avisan entre ellos. En el caso de Lavallato, ¿en qué momento surge esa respuesta que ya después ha ido escalando y ha llegado inclusive a estos actos vandálicos de los cuales hemos visto varios? Eso realmente depende porque se va dando por fases. Se va dando por fases. Entonces, cuando empiezan cayendo algunos, otros piensan que ellos no van a caer, ellos no van a llegar. Que ellos no van a caer, que no se va a llegar a ellos. Claro. Entonces, de lo que yo puedo decir es de que cuando finalmente el caso Lavallato avanza, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos entra al caso aplicando la ley contra prácticas corruptas en el extranjero, que acaba de anular Trump, ¿no es cierto? Ese instrumento poderosísimo. Has escrito un artículo, una editorial sobre eso también. Sí. Contra la corrupción internacional. Entonces, ese es uno de los momentos fundamentales. Porque antes, recuerda, cuando primero actúan los procuradores anticorrupción brasileños, hay un conjunto de empresas, como Camargo Correa, por ejemplo, Queiroz Galvao, en fin, que inmediatamente entran, se rinden y entran en delación premiada, lo que acá llamamos colaboración eficaz. Pero hay un grupo de empresas que deciden resistir, y el que encabeza ese frente de resistencia es Odebrecht. Entonces, cuando finalmente es arrestado Odebrecht junto con también el presidente Andrade Gutiérrez, ellos dos dicen, aquí no hay nada, esto es falso, en fin, y se defienden aquí, básicamente, de que se van a defender hasta el final. Ahí hay toda una serie de personas que piensan, de nuevo, estamos protegidos, porque ellos no van a reconocer nunca nada, son muy poderosos y la ingeniería de todas estas offshores, en fin, de operaciones estructuradas, es impenetrable. Entonces, cuando entra ya el Security and Exchange Commission de Estados Unidos, cuando entra la Fiscalía Suiza, con Stefan Lenz, y el Departamento de Justicia, y aprietan y están en condiciones de sacar toda una serie de cosas y agarran los servidores que tenía en Suiza el Departamento de Operaciones Estructuradas, y entonces ya algunas de las personas de ese departamento que estaban arrestadas empiezan a hablar, es ahí cuando se rompe y cuando, aunque Marcelo Odebrecht decide no capitular, su padre, que ya estaba en el retiro, entra y fuerza a capitular. Claro, en ese momento ya ellos se dan cuenta es un que momento no importante. tienen control. Claro. Y ahí la Fiscalía peruana se interesa ya en el caso. Nosotros estábamos muy avanzados de eso en ese tiempo, y entonces empiezan a ver varias cosas. Y una de ellas, de las más importantes, es un primer viaje que tienen a Brasil, donde interrogan básicamente sobre Humala y lo que había recibido. Pero de la fuente que nosotros teníamos, ahí me entero de que también se había recibido, se había agarrado un teléfono de Marcelo Odebrecht donde hablaba de Keiko. Entonces, bueno, y además ahí resulta, yo tenía eso, pero resulta que en esa entrevista que le hace a Marcelo Odebrecht, él habla de Keiko también. Ninguno de los que participó dijo nada, pero nosotros nos enteramos y lo publicamos. Claro. Entonces hubo una gran conmoción por eso, si tú recuerdas, claro, hasta el punto de que la Fiscalía sacó un comunicado negando
Así lo que es. nosotros habíamos publicado, y entonces fue el primer ataque masivo de los fujimoristas con un hashtag que decía miento como Gorriti. Sí. Entonces, ¿Qué año bueno, fue ese? Eso fue 2015 posiblemente. Claro, 15 ya para entrar al 16, Sí, claro. 2015. Claro, sí. Entonces, bueno, dije, miento. Bueno, vamos a ver pues quién miente. Sí. Y entonces sacamos nosotros la información del el teléfono de Odebrecht. La famosa frase Dar de 500 mais a Keiko, claro, eu fazer fazer visita, visita. sí, Sí. claro. Entonces, bueno, ahí ya tuvieron que reconocer que había eso y empieza a haber más investigaciones y finalmente, después de un tiempo, no con Pablo Sánchez, sino cuando va a salir y entra Chávarri, es Chávarri el que nombra al equipo especial Lavallato, sí, con, claro. con Vela y con José Domingo Pérez y con Juárez Atoche, en fin. Y es entonces cuando ya la investigación agarra una velocidad propia, gracias al hecho de que estos fiscales entran en una relación estrecha con sus pares brasileños, que tenían ya un gran acopio de investigación y de pruebas y de confesiones, pero a la vez imponen el que se haga bajo las reglas de delación que ellos, los Estados Unidos y los suizos, habían acordado. Ajá. Y hay un elemento que tú mencionabas al comienzo, sí, que acompañó el inicio de la transición, que era la gente movilizada, que se reactiva o se fortalece en ese proceso, ¿no? Porque empiezan a ver en esos episodios de develamiento de esta, sí, gran corrupción y de una atención debida de ciertos fiscales y jueces, sí, una oportunidad para poner en donde correspondía a toda esta gente, ¿no? En ese tiempo todavía. Pero el 16, ahí nomás, sí, vienen las elecciones y Keiko saca 73 en el Congreso y gana Kuczynski. Ese tal vez sea un punto de quiebre porque ahí sí los fujimoristas entienden que su defensa va a ser centralmente política y ahí me da la impresión el 16 que empiezan ya con otra manera de responder frente a estas investigaciones. Bueno, tú recuerdas casi desde el primer momento, sí, cuando sacamos las primeras cosas, salió Keiko, creo que más de una vez, bastante más de una, sí, vez, totalmente rodeada por sus congresistas, con cara solemne, y todo esto, indicando de que no iba a permitir esas cosas y que, sí, y que las iba a enfrentar y que esa cosa no iba a pasar, en fin, y empieza una actitud que es muy agresiva. Sí. Y es una actitud además muy agresiva, sobre todo contra, además contra Kuczynski, claro, a quien no le perdonó haberle ganado la elección. También ya empiezan las primeras acusaciones que la ultraderecha en todo el continente suele utilizar de fraude. Ajá. Y también empiezan las primeras campañas fuertes contra nosotros. Claro, y Kuczynski ahí también casi que se arrepiente de haber ganado, ¿no? Porque su actitud termina siendo frente al fujimorismo bien de repliegue, ¿no? No confronta abiertamente. No fue solamente una actitud de no enfrentar en absoluto, en donde básicamente una buena cantidad de los ministros que estaba con él, digamos, se sentían mucho más cercanos a Keiko sí, que a él, ¿no es cierto? Sí. Y por ese Hay uno lado, que era ministro del Interior que le hacen pedir disculpas en pleno del Congreso de la República por haberse, sí, referido de manera, decían, impropia al fujimorismo en la campaña. O sea, es decir, sí, empieza sí, sí, su no, gobierno. y tú recuerdas cuando al ministro de Educación, sí, que un buen ministro de Educación, lo sacan, Jaime Saavedra. A Jaime Saavedra lo sacan. Ese era el momento en el que debió haber puesto la raya en la arena Kuczynski, porque era un ministro eficiente, capaz, que había hecho una gran labor, ¿no es cierto? Y que iba a ser defendido por la sociedad. Sí. Sin embargo, lo entregó. Lo entrega. Y a partir de ese momento, como sucede en la historia, cuando entregas una primera cabeza, después se arma la colección de cabezas. Sí. Vino una tras otra, etcétera, algunos intentos de, ¿te acuerdas de Cipriani? Sí. Sentarlos juntos, donde... De hacerlo arrodillar, digamos. Hacerlo arrodillar, y finalmente... No hasta la vergonzosa, digamos, episodio de, para quedarse, indultar a Fujimori en la lógica de aliarse con el hermano, es decir, ya como sin reacción, ¿no? O sea, un Kuczynski pues que dejó pasar esto, ¿no? Dejó pasar, dejó pasar la posibilidad de haber hecho sí, una gobernabilidad democrática firme, tenía todas las posibilidades de hacerlo realmente, se sometió, se dejó avasallar por completo,
Y entonces el resultado fue muy malo porque el fujimorismo se sintió fuerte y utilizó con gran prepotencia aquello. Sin embargo, lo que había del otro lado eran los avances en la investigación sobre la corrupción, tanto en el caso de Lava Jato, donde se continuaron saliendo cosas, y esas cosas, y además una parte venía de lo que sacábamos nosotros y otra muy importante de las investigaciones de la Fiscalía. Entonces, la presión del fujimorismo para tratar desde el comienzo de sacar a estos fiscales, finalmente culminó con además adicional al hecho de que salió la investigación del caso Lavajuez o Cuellos Blancos, a que Chávarri, que era el fiscal de la Nación entonces, sacara el 1 de enero, pensando que no iba a pasar nada, a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Pero otra vez la gente movilizada lo repone, digamos. Pero en ese momento todavía había una gran movilización popular de respaldo a la lucha contra la corrupción. Era una movilización muy grande, era una movilización que también aprobaba mucho lo que hacíamos nosotros en periodismo de investigación, apoyaba a los fiscales y estaba totalmente a favor de estas acciones que buscaban un país más limpio. Y eso se dio, y eso se dio y continuó, y fue la contraparte que impidió el avasallamiento completo desde el lado del empoderado fujimorismo de esa época. Entonces, hasta ese momento, pero finalmente lo vacan a PPK, entra Vizcarra, ¿no es cierto?, porque la vacancia de PPK con lo de Vizcarra sí se da dentro de unas condiciones que... Fue conversada, ¿no es cierto? O sea, digamos, primero, inicialmente... No fue conversada con PPK. No, a lo que voy es... Sí. No, con PPK no, claramente con PPK no. Digo, Vizcarra inicialmente, se ha sabido después, digamos, contemporiza con el fujimorismo totalmente, para la salida y fue el exgobernador de San Martín el que... César Villanueva, de él, que organizó básicamente todo eso. Que entonces, ellos pensaban al comienzo de que en Vizcarra iban a tener su mascota, claro, ¿no es cierto? Ahora yo lo hubieran llamado su fiu-fiu, ¿no es cierto? Pero entonces Vizcarra se da cuenta de que lo querían utilizar en efecto como el Shih Tzu, la mascota, y percibe con claridad de que lo que tiene una gran popularidad, una gran fuerza, es la lucha contra la corrupción, y la adopta. Y la adopta y pasa y así, de un día al otro, su popularidad sube, se eleva muchísimo. Bueno, al punto que en materia, digamos, de acción política, se manda con un referéndum que logra ganar de una manera incontrastable, que para él, en términos políticos, debía haber sido como su propia elección como presidente, porque él era vicepresidente. Entonces, se empodera y, claro, al fujimorismo y al APRA los desconcierta. Pero pasa lo que tú dices también, que no es un elemento menor, y por eso es que creo que Idela Reporteros está en el centro de los ataques y estuvo todo el tiempo por parte de estos mafiosos. Y es que no solo el caso de Lava Jato muestra la conexión de estos poderosos con estas tramas de crimen organizado, sino que ustedes descubren también que tenían su guardado en la justicia para salvarse de estas circunstancias. Totalmente. Y al develar a los cuellos blancos, entonces ellos en estado natural dicen, ¿y ahora qué hacemos? O sea, nos han descubriendo las dos cosas. Y ahí es donde el ataque, si uno mira la línea de tiempo, se vuelve más feroz. Al comienzo no, al comienzo están en retroceso por todos los frentes, ¿no es cierto? Y además hay un gran apoyo popular. Sí intentan hacer cosas, recuerda, mandan a este fiscal sin ninguna orden para tratar de intervenir y de llevarse el material que teníamos acá. Después han tratado de rescatar el caso como si hubiera saboteado una acción legítima cuando era totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Bueno, intentan hacer eso. El que era el fiscal supremo de control interno también nos conmina a entregarle todo lo que teníamos. Rodríguez Montesa, y que después resulta que está metido con ellos. En el Congreso nos quieren convocar también a la Comisión de Fiscalización. Para que les entreguemos lo mismo. A todos les decimos que por supuesto que no, que ya pueden esperar a que se enfríe el infierno antes de que eso vaya a suceder. Pero el apoyo de la gente es masivo, es inmenso, y esa fuerza social, ese respaldo de la sociedad es el que le da la energía que necesita contra la oposición
de la dirección de instituciones claves Sí. dentro de esto. Tenía el control del legislativo, tenía una gran influencia en el Poder Judicial, en la Fiscalía y todo eso, pero realmente el gran apoyo popular hace posible de que se pueda avanzar todo lo que se avanzó. Y en ese momento, desgraciadamente, Viene la pandemia. viene la peste, Sí, viene la pandemia. claro. Y como suele suceder con toda peste mayor en la historia, sus efectos traumáticos sobre la sociedad son No, toca tremendos. sobrevivir, o sea, todo pasa a un tercer plano, ¿no es cierto? Se lleva toda la resiliencia de la gente y efectivamente todavía hay un movimiento de cara al gobierno después de la caída, de que sacan a Vizcarra con lo de Merino, que en 5 días la movilización social lo saca, Sí. pero después ya ese acompañamiento importante de la sociedad No, movilizada es que va cayendo baja, ¿no? todo, por Baja, supuesto, baja. por supuesto. Es decir, la muerte cambió las reglas de Sí, la sí, política, sí, porque sí, el sí. Perú, recordémoslo, es el país que a nivel per cápita sufrió más en el mundo como resultado de la Sí. peste. El país más golpeado en la tierra y uno de los que menos ha procesado eso, Sí. que ni siquiera ha hecho un duelo por lo que pasó, ni siquiera ha habido realmente reconocer eso como una de las grandes tragedias Yo creo que eso, nacionales. Gustavo, en buena medida, después vamos a regresar a los hechos más históricos, digamos, explica la alta indignación de la gente en las encuestas, pero la poca movilización en este tiempo. Es decir, eso ha marcado mucho. Hay cosas que no se han terminado de procesar Sí. y la gente no va a dar el otro paso por distintas condiciones. Sí, ¿no? porque digo, ha habido mucha muerte, ha muerto Sí. mucha, o sea, por ejemplo, se recuerda ahora la indignación que hubo cuando Dina Boluarte tomó la presidencia Sí. y lo que hubo en Juliaca, lo que hubo en Ayacucho y todo esto, donde pues hubo una indignación real, intensa, fuerte, que fue reprimida con salvajismo y provocó todas estas muertes. Pero yo creo de que detrás de todo eso está todavía la angustia, el duelo irresuelto por la muerte de la pandemia, Sí. donde no Yo creo hablamos lo de mismo. unos cientos, de unas decenas, unos cientos de muertos. No, hablamos de Decenas de miles. centenares de miles Sí, de sí. personas que cayeron. Entonces, eso, yo te digo, cambió casi todo. E hizo posible que gente y grupos que no hubieran entrado en la ecuación política antes, de repente emergieran como una alternativa nacional. Y tú recuerdas cuando se plantearon las elecciones presidenciales que enfrentaron en segunda vuelta a Castillo con Keiko Fujimori, la suma de los votos de los dos candidatos no llegaban a la de uno de los dos candidatos en la elección previa, Que pasaron la segunda vuelta en la que elección pasaban la previa. segunda vuelta. Claro, y tú has dicho en más de una oportunidad que esa segunda vuelta es la segunda vuelta de la peste, ¿no? En realidad expresaba justamente Así es, lo que estamos viendo ahora, así es. ¿no? Lo que está viendo ahora. Después entonces... Y salen las fuerzas irracionales, Ujú. y salen las fuerzas irracionales. Y entonces, porque ninguna explicación racional resulta suficiente, tú puedes ahí salir con toda la cuestión de los pistacos, de lo que tú quieras, y puedes salir finalmente, descubren los neofascistas, de que la movilización de turbas, de turbas relativamente pequeñas pero intensas, mercenarias, puede tener un efecto también intimidante, entre otras cosas, por la estridencia de la sinrazón. Sí, Es decir, sí. decir cualquier estupidez, pero decirla en voz muy alta, a grito pelado y con amplificadores que harían que los ghetto busters de Estados Unidos parezcan silenciosos. Sí. Entonces, ese elemento de irracionalidad, de odio sucio que entra dentro de la política, es en buena medida dado por la total, por el trauma tremendo que había pasado antes. Ahora, Claro, pero también se constituye en esa línea un instrumento que moviliza el sector interpelado por las investigaciones que se hacen para amedrentar al periodismo, sobre todo a ustedes. Sí. Las primeras expresiones de los tiracaques estos que van, digamos, Sí. y difaman y hacen estas cosas, surgen justo el 18 después del develamiento de los cuellos blancos del puerto. Sí. Es decir, que ahí sí se dan cuenta que efectivamente sí. ya no hay manera de esconderse, ya los vimos, No, digamos, ¿no? Bueno, y
el otro momento en el que se acentúan es cuando finalmente nuestras investigaciones llegan a definir de que pues Alan García recibió dinero de Odebrecht. Claro, ¿no es claro, cierto? claro. Y entonces ahí hay, y esto de una u otra manera, esa investigación, la develación de esos hechos, etcétera, termina en el suicidio de Alan García. Sí. Pero y ya en la decisión de todo su grupo de llevar a cabo un ataque de destrucción de carácter, de difamación, de descrédito de quienes llevan a cabo la investigación, al margen de si lo que se dice es verdad o no es verdad. Y luego eso puesto con la ultraderecha, que utiliza la desinformación, la mentira ya como un arma política, y lo empieza a hacer de una manera crecientemente sistemática para tratar entonces de socavar el crédito de los hechos que son investigados y que son revelados. De los hechos, pero también de quienes lo develaron y de quienes lo encausaron de manera legal o jurídica. Sí, sí. Y en el centro estaban, por supuesto, los fiscales, algunos jueces, procuradores, y el periodismo de investigación centrado y concentrado básicamente en ir a reporteros. Así es. Digamos, ¿no? O sea, sí. Eso creo que hay que decirlo con claridad. Es decir, no solo el reportero siendo el reportero en mí. Sí, ¿no y el reportero en ti en particular. Sí. Pero tiene que ver con eso. Es decir, la mentira hecha de manera industrial para desacreditar los hechos y saber bien librados, pero matar literalmente al mensajero que había descubierto todos estos hechos. ¿No? Entonces, la muerte de García fue brutal en ese sentido, efectivamente, ¿no? Tuvo un efecto fuerte, pero a eso se sumó grupos que no eran priistas, la ultraderecha. Sí, claro. ¿No es cierto? Más extrema, López Aliaga, por ejemplo, que desde el comienzo, desde que se empiezan a dar los primeros, las primeras campañas de desinformación, ya está presente, ya está con sus tweets y todo eso, y además ya se siente la mano de algunos asesores, probablemente ya entonces de Vox. Después la intervención de Vox, los fascistas españoles, ha sido clara y muy visible, y el uso de algunos especialistas, más o menos, en desinformación y todo eso, pero y se van concentrando y concentrando. Cuando no van teniendo resultados, cuando les va fallando, deciden meterle más fuerza y más fuerza. Entonces se han invertido recursos en Panamá, donde han pagado un documental, en varios otros sitios, como digo, han movilizado a los españoles, han hecho publicaciones especiales. El fascista Hermann Tersch, que fue en algún momento, como suele suceder, acá tenemos bastantes renegados, comunista, que después... bueno, los conversos son los peores. Sí, no, entonces los renegados son los peores. Sí. Para que, digamos, tengan un elemento adicional quienes nos escuchan, ha hecho suyas todo el tiempo los ataques contra ti. O sea, es decir, un español que nada tendría que ver con nuestra realidad, se pone, digamos, no solo del lado, sino alienta acciones contra alienta de forma más activa así y todo esto, y en determinado momento ya buscan de hacer, por ejemplo, lo que hicieron a fondo en Guatemala. En Guatemala, donde hubo un experimento anticorrupción muy interesante, el del CICIG, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que eventualmente trabajó con jueces y fiscales panameños, guatemaltecos. Sí. Eventualmente entra un presidente junto con los círculos corruptos, expulsan a la CICIG, ponen a su gente en la fiscalía, ponen a su gente en el Poder Judicial, y se inicia una persecución de todos los jueces, los fiscales, etcétera, anticorrupción y periodistas. Y los acusan de ser corruptos. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿No? Exactamente. Lo que buscan hacer es un completo travestismo de la realidad, para que los bribones aparezcan como mártires, ¿no es cierto? Aquellos ladrones que robaban, etcétera, aparezcan como mártires. Una de las cosas que hacen, y esa es una de las características propias de aquí, es que esto básicamente se convierte de la noche a la mañana en enemigos de Odebrecht. La compañía que les daba, que los tenía sobornados, la que le daba, y a la que no perdonaron eventualmente, haberse rendido, haber capitulado y haberse lanzado a confesar.
Pero lo que ellos buscan, y buena parte de los que se lanzan contra ella, buscan de ocultar a toda costa, es que ellos sí colaboraron con ellos. O sea, bueno, uno de los cuales, por ejemplo, ya no en el caso de Odebrecht, en el caso de OAS, con López Aliaga. Claro, que, digamos, alentaba, yo he dicho el otro día, casi con la estridencia del Pecoso Ramírez, que OAS sea la que debería beneficiarse con el contrato que después terminó siendo altamente corrupto. Pero esa fue la gritería inicial, cuando Odebrecht empieza en algunos lugares a notarse con más fuerza, de decir que se largue Odebrecht, estos corruptos, para que al irse, al no estar, no hablaran y no se... No hay información, no hay información, se corte absolutamente todo, ¿no es cierto? Y básicamente haga lo que hacen todos los mafiosos. Cuando un miembro de la mafia decide confesar, se tiran contra él para matarlo, ¿no es cierto? Y para que eventualmente no pueda hablar. Entonces están completamente lanzados contra ellos, pero te digo, lo importante es de que toda esta gente que fue sobornada, que durante años recibió sobornos de las compañías brasileñas de Lavallato, incluyendo Odebrecht, cuando estas compañías confiesan, buscan hacer toda la distancia, escandalizados esos corruptos. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? Pues la confesión, la delación premiada en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier parte del mundo, supone de que rebajas las penas, le das beneficios a los que confiesan. Entonces, cuando eso se hace y cuando se dan esos beneficios, entonces surgen estos inmediatamente gritando, ¿cómo es posible que se le dé beneficios a estos corruptos? Significa que estos son tan corruptos como ellos. Su único propósito es lograr el encubrimiento y la impunidad. Sí, ahora, pero la inicial estrategia de brutal respuesta del sector contra las investigaciones para desacreditar los hallazgos, para perseguir a los periodistas y fiscales, se van sumando otros elementos, ya no solo la difamación y el desprestigio, las noticias falsas y las campañas en medios y en redes, sino también el componente político, porque empiezan ellos a llegar con mayor fuerza a la política, a tomar determinadas instituciones y luego buscan instrumentalizar el Ministerio Público para convertir ya no solo en personas desacreditadas a los que no les gustaba, sino en personas que estén encausadas en investigación de crimen organizado, de lavado de activos, ¿no? Ese ha sido... Lo que hicieron en Guatemala. Lo que hicieron en Guatemala y buscan de hacerlo acá. Convertir la ley, de nuevo, travestirla por completo y hacer de que lo que antes se utilizaba para perseguir a los corruptos se utilice para perseguir a quienes estudiaron contra la corrupción, acusándolos de corruptos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ha sido una... bueno, ya dentro de eso se ha dado otra cosa, de que las elecciones que hubo entre Castillo y Keiko, que supuestamente enfrentaron al comunismo contra la ultraderecha, que movilizaron en forma histérica a la ultraderecha, finalmente terminaron con ambos entrando en componenda. Con ambos, el serronismo, con el fujimorismo, con los de López Aliaga, con toda esa gente, y básicamente en ese grupo controlando el gobierno. Claro, no, al punto de que los golpes más feroces que se han dado a las investigaciones, a los fiscales y en fin a todos los que contribuyeron en ese proceso, se han dado en el marco del gobierno de este gobierno, de Dina Boluarte, es el gobierno básicamente corrupto, donde están tanto unidos lo que llamamos los estalinistas andinos, juntamente con los neofascistas, y este conjunto, ¿cuánto suma ahora? Y esa es la característica final de estos tiempos tan anormales. Esta coalición que gobierna desde el Congreso, que es básicamente una costra y todo eso, ¿cuánto representa? ¿El 3%? ¿El 5%? En encuestas de 2.8% de margen de error, o sea, no representan... Claro. Son detestados, odiados, despreciados por la inmensa mayoría de gente. Sin embargo, tienen ahora, gracias al hecho que están en el control del odioso mecanismo de poder en la coalición contra natura que formaron entre ellos, es básicamente para todos los propósitos prácticos una dictadura congresal. Ellos que habían hablado de que la Constitución era sacrosanta, ¿no es cierto? La han cambiado como si hubieran tenido 5 asambleas constituyentes para lograr lo que han querido. Pero tienen una cosa a su favor, y es que la desmovilización continúa. Eso es lo que ha cambiado en el escenario. O sea, ese es el elemento que ya no ha calzado en el escenario. Así es. Porque si esto pasaba o intentaba pasarse el 18, el 19, el 20, se hubieran tenido que ir del gobierno
de todas maneras. En unos días. Y claro, y de eso se han valido para ejercer arbitrariamente el poder. Y claro, han encontrado la fórmula en un país que tiene esas características, gobernar sin ningún tipo de legitimidad. Es decir, y eso es, digamos, grave en términos democráticos. Sin ningún tipo de legitimidad sí. y sin ningún tipo de freno. Sí, exacto. ¿No es cierto? No, es que han capturado todas las instituciones. Sin ningún tipo de freno, cualquiera que pueda representar una mínima amenaza es descalificado, impedido legalmente de presentarse a elecciones. Lo que ellos están buscando es dejar el campo para que solamente alguno de ellos nos puedan presentarse y que la gente tenga que escoger entre lo malo, lo muy malo, lo pésimo y lo peor. Claro, pero todos del mismo grupo. Todo básicamente el mismo grupo, obedeciendo, bueno, van a buscar ponerse diversos colores a las camisetas, sí, pero en lo esencial, ¿no es cierto? Como sucede con las cañerías, cuando bajan van a estar todos juntos. Como al final el resultado, repito, de que han terminado los serronistas en perfecta, no, bueno, en imperfecta más bien, pero constante coalición de gobierno con la ultraderecha. Ahora, pero hay un ineludible tránsito de cara a un desenlace de aquí al corto plazo, que son las elecciones, salvo que no decidan convocarlas, que yo hasta por momentos creo que podría pasar. Pero ya, imaginemos que sigan que al 26 hay elecciones. Sí. A la gente no la pueden controlar, o sea, digamos, la gente va a tener que decir algo también. Y cuando hablo de la gente, no hablo de la que está directamente vinculada y probablemente de alguna manera convencida, sino ese país que, digamos, está distante del poder y han entendido en esta representación última que está lo peor. O sea, por eso es que me parece, y ahí te pregunto, que si bien es cierto, están sacando a todos los posibles contendores con cierta posibilidad de triunfo, ¿no? Inclusive los que han públicamente dicho en todos los idiomas que no van a postular, por si acaso igual los inhabilita. Así es. Ya, Vizcarra, no va a estar Sagasti, no va a estar Salvador del Solar, bueno, no va a estar Antauro Humala, digamos, estoy simplemente enlistando, no van a estar varios de ellos, pero ellos han, creo yo, algunos por lo menos, entendido que como el Congreso tiene hoy día una centralidad en el manejo del poder en el Perú, así es, entonces están pensando meter gente. Es decir, regreso al caso guatemalteco que tú has puesto, con todo el pacto de corruptos, ganó Bernardo Arévalo. Sí, una presidencia básicamente impotente por eso. Por la poca capacidad de acción que tiene, ¿no? Por eso. Entonces, el aprendizaje de esta gente en el poder hoy es capturar todo para prepararse que cuando pierda puedan controlar al que llega. ¿No es cierto? Porque si tienes todo controlado... Su sueño, su proyecto es tener un Milei y un Bolsonaro. Ya. Bueno, obviamente no lo tienen. No hay, ¿no es cierto? Obviamente no lo, van a buscar de crearlo, en fin. No, y si hasta el fin de semana alguien creía por que un López momento Aliaga puede ser alguien eso... había tenido sueños húmedos de que podía ser López Aliaga. Sí, por eso te digo, si alguien creía que era... Bueno, el fin de semana pasado les ha terminado, digamos, arruinando la fiesta, en el sentido de lo han mostrado ya. Era tan... Y van a salir muchas más cosas probablemente. Probablemente. Pero, sí, no tienen eso, tienen el problema de ser despreciados, odiados por la gente, pero el proyecto de presentar un campo de juego en el que los únicos jugadores sean los que ellos controlan. Sí. ¿No es cierto? Y eso va a ser lo difícil. Entonces, si añadimos a eso un contexto internacional que con la victoria de Trump en Estados Unidos se ha vuelto extraordinariamente complejo, complicado, más bien oscuro, creo de que tenemos tiempos extremadamente desafiantes por delante. Y si algo nos enseña toda la experiencia de estos años vividos, es de que las fuerzas democráticas solamente se imponen cuando están en condiciones, cuando tienen el carácter de la fuerza como para salir a las calles, movilizarse, y no solamente movilizarse un día, una hora, sino persistir lo necesario, con un temple firme, con decisión y con la capacidad de aguantar los costes que sean necesarios como para poder finalmente lograr prevalecer. Desgraciadamente, lo que está en contra son las desilusiones de los años anteriores, todas esas grandes ilusiones. Se han ido como que dando las alternativas. Ahora, pero te pregunto, y en ese marco, que por supuesto no es alentador, ¿cuál es el desafío de la prensa independiente? Es decir, cómo proyectarse en un escenario de esa naturaleza. Yo te diría,
en dos ámbitos que te quiero preguntar. Uno que yo he repetido varias veces aquí en el programa de una entrevista que le diste a La República hace algunas semanas, y tú lo que dices es, lo primero que hay que hacer es no llamarle periodismo a lo que no es periodismo. Porque esa es una cosa en la que ellos han buscado avanzar, ¿no? Es decir, tienen unos estercoleros que buscan enmerdar todo, que difaman y se hacen llamar periodismo, porque lo hacen, entre comillas, a nombre de la libertad de expresión. Naturalmente. Y hay gente que los... O sea, como poner a los periódicos de Goebbels dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Exactamente. Sí. Pero hay gente que ha hecho propio ese... O sea, se ha convencido de que eso es así por su fanatismo, por su vínculo, por lo que fuera, pero hay sector de la población que también puede que se haya confundido con eso. Entonces, ahí cuál es el desafío para enfrentar a ese tipo de gente, por un lado. Y el otro es cómo en el marco de este camino muy cuesta arriba, el periodismo independiente sobrevive, porque además hay varios otros elementos que lo hacen desafiante, ¿no? Por eso digo, son tiempos difíciles los que hay por delante. En mi caso, debo decir, son doblemente difíciles, Sí. porque no solamente ya no estoy ni mucho menos en la primavera de la vida, sino porque además, como es ahora claro, paso todavía por un proceso de cáncer que me tuvo al borde de la muerte, del que he podido salir con fuerza, con empeño, pero además con la clarísima sensación de que lo último que se puede hacer en una circunstancia como esta, donde hay tanta fuerza oscura, ponzoñosa, llena de veneno, tóxica en extremo, que le puede hacer tanto daño al país, que lo último que se puede hacer es ceder, retirarse y más bien tratar de que en esa circunstancia, con imaginación, con ganas, con fuerza, con creatividad, con inteligencia, pero sobre todo con pasión y con decisión, se pueda movilizar lo suficiente a las fuerzas democráticas en el Perú, que una y otra vez salvaron la democracia en momentos difíciles, para que salgan, lleven adelante lo que hay que llevar para poder recuperar la democracia y en el proceso permitan también de que las fuerzas que están luchando por ellos, como la prensa independiente, estén en condiciones de sobrevivir. Sí. Ahora, yo siendo desesperanzador, digamos, lo Sí. que uno puede advertir y proyectar, yo creo que hay un elemento que tiene que ver con uno que ha sido parte de la conversación todo el tiempo y es la gente. Creo que hay un país por fuera de Lima que razona de una manera distinta, es decir, yo creo que lo que falta en el país es conexión. O sea, creo que sectores democráticos que en Lima no han podido hasta ahora expresar una alternativa clara y valiente y firme, puedan animarse y buscar conectar con ese país que yo creo que sí podría auspiciar esa alternativa. Ojalá. Creo. A eso yo tengo que sumar otro ingrediente del problema, y no es menor, que es el crecimiento rápido del crimen organizado. Sí, la centralidad de las O comunidades sea, ilegales. la inseguridad ciudadana ha sido un problema permanente acá en el Perú, Sí. pero comparado con otros países de América Latina, esto era una cosa muy suave. Ahora se ha empezado a agravar, y a agravar con cierta rapidez. Y la experiencia demuestra, como Ecuador, por ejemplo, que es uno de los países más pacíficos de América Latina y se convirtió en más violento, Así es. casi de un año al otro, de que el deterioro puede ser muy rápido. De tal manera de que esa es otra de las razones que realmente imponen la necesidad de que la democracia con fuerza regrese y busque, busque hacerse cargo de los destinos del país para poder solucionar de una manera eficaz, inteligente y capaz estos problemas. Sí. Digamos, porque con lo que estamos ahora, con lo que tenemos hoy, con el gobierno de los desinformadores, de los especialistas en mentira, de los especialistas en proteger la corrupción, obviamente no va a haber una solución. No, claro. Gustavo, te agradezco mucho por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Yo no hice referencia a lo que tú al final, además en tu columna, centras digamos, de manera muy testimonial lo que te ha pasado en el último tiempo, pero nos alegra verte y verte bien y con esa vitalidad que es inspiradora para seguir en esta tarea que, como tú dices, es muy desgastante, es muy difícil, pero que hay que encontrar esas luces para poder otra vez hacer que una democracia pueda
combatir a todo esto que nos está pasando y con la gente siempre presente, alentando a que eso se sostenga en el tiempo. Muchísimas gracias.